El parto gemelar puede llegar a ser un gran reto para el obstetra, ya que asocia más posibilidades de complicaciones intraparto. En este vídeo os explico cuál es el momento y la vía de parto, qué presentaciones fetales pueden tener un intento por vía vaginal, los tiempos recomendados y las maniobras que se pueden aplicar para la extracción del segundo gemelo. El momento para finalizar el embarazo gemelar va a depender de la corionicidad y de la amnionicidad, y en gestaciones bicoriales biamnióticas no complicadas se puede recomendar finalizar en torno a las 38 o 38 más 6 semanas. Es necesario que el parto sea atendido por personal con capacidad y experiencia adecuadas en un lugar en el que haya posibilidad de realizar una cesárea en caso de que sea necesario. La posibilidad de cesárea intraparto en los embarazos gemelares es de un 35-40%. Y algunas de las complicaciones que más frecuentemente se asocian son prolapso de cordón, alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal o fracaso en las maniobras de extracción. Y también en cuanto a la vía del parto van a tener influencia la amnionicidad y la presentación fetal al inicio de trabajo de parto. ¿Cuándo ofrecemos un parto por vía vaginal? En general se prefiere parto por vía vaginal en gestaciones gemelares bicoriales biamnióticas mayores de 32 semanas cuando el primer gemelo está encefálica, lo cual ocurre en el 80% de los casos, independientemente de la posición del segundo gemelo, que además puede cambiar a lo largo del transcurso del parto, sobre todo cuando se tiene experiencia en versión interna y externa y parto vaginal de nalgas. Con un control y manejo intraparto adecuados, cuando el parto está planificado, el segundo gemelo no tiene mayor riesgo de mortalidad ni morbilidad neonatal, ni mayor posibilidad de retraso en el desarrollo neurológico con respecto a la cesárea electiva. Y la cesárea anterior en principio no debe ser una contraindicación para intentar un parto por vía vaginal, sobre todo si el parto ha comenzado de manera espontánea. Vamos a preferir un parto por cesárea en general cuando la presentación del primer gemelo no es cefálica, lo cual ocurre en un 20% de los casos, y otras indicaciones de cesárea son cuando son gemelos monoamnióticos, cuando hay una discordancia mayor del 25% del segundo gemelo, sobre todo si este está en no cefálica, y cuando hay indicaciones habituales de cesárea, como por ejemplo placenta previa. Cuando la presentación es podálica cefálica, existe un riesgo, aunque muy poco frecuente, de que se atasquen las barbillas durante el parto y se bloqueen las cabezas de ambos gemelos, no permitiendo la expulsión vaginal del primer gemelo, poniendo en riesgo la vida de ambos. Pero esto, como os digo, es muy poco frecuente. Aunque el consenso general es no intentar un parto vaginal cuando el primer gemelo no está encefálica, existen algunos obstetras que creen que el parto vaginal planificado en pacientes seleccionadas, sobre todo en grandes multíparas, y en manos de obstetras con experiencia en partos vaginales de nalgas, no se asocia mayor riesgo de mortalidad y morbilidad neonatal y puede ser una opción tenida en cuenta. Y en gemelos con muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos o gestaciones menores de 28 semanas, si se piensa que un parto por cesárea puede disminuir el riesgo de hemorragia intracraneal independientemente de la presentación. Por eso en estos casos sí se piensa en realizar una cesárea. Y cuando hablamos del manejo del trabajo de parto en gestaciones gemelares, hay algunos aspectos que es importante tener en cuenta. El embarazo gemelar no es una contraindicación para el uso de agentes de maduración cervical como prostaglandinas o el catéter con balón, y se van a utilizar igual que en las gestaciones únicas. En caso de ser necesaria la oxitocina, el protocolo va a ser también el mismo que en embarazos únicos. En cuanto a si la gestación múltiple tiene algún efecto sobre el progreso del trabajo de parto, los estudios arrojan datos contradictorios. Algunos muestran que es más rápida, otros que es más lenta que en casos de parto único. Sí vamos a recomendar la monitorización fetal continua con el registro cardiotocográfico de ambos gemelos de manera simultánea. Y en general se va a aconsejar una anestesia neuroaxial que alivia el dolor y además permite la manipulación uterina. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una versión interna, externa o extracción de nalgas, también cuando tenemos que instrumentar el parto o hacer una cesárea en caso de que fuera necesario. ¿Y cómo enfrentamos el parto vaginal? En caso del primer gemelo, las indicaciones de parto instrumental, episiotomía y el procedimiento para el parto del primer gemelo encefálica van a ser los mismos que en parto único. En gestaciones bicoriales se puede hacer un pinzamiento tardío del cordón esperando entre 30 a 60 segundos, pero en los gemelos monocoriónicos se recomienda hacer un pinzamiento inmediato del cordón para intentar evitar que se produzcan transfusiones agudas entre ambos gemelos.
El síndrome de transfusión de un gemelo a otro gemelo periparto puede incluir bradicardia o un patrón de frecuencia cardíaca fetal sinusoidal, lo cual va a requerir un parto urgente. Y en gemelos monocoriales monoamnióticos, en caso de que estemos enfrentando este parto, si el primer gemelo presenta una vuelta de cordón al cuello, es importante no pinzar y cortar ese cordón por si se trata del cordón del segundo gemelo. ¿Y qué hacemos con el segundo gemelo? Después de pinzar el cordón del primero, se comprueba la posición del segundo, manteniendo la bolsa íntegra. La ecografía en este punto nos puede ayudar a ver cómo está colocado el segundo, porque hemos visto que cuando el segundo gemelo era cefálico se produce un cambio de presentación hasta en el 12% de los casos. En este punto a veces va a ser necesario estimular con oxitocina tras la reducción temporal de la frecuencia en las contracciones tras el nacimiento del primer gemelo. Cuando el segundo gemelo está en cefálica y ya tenemos la cabeza encajada, haremos una amniotomía durante la contracción para facilitar el descenso. Cuando la cabeza no está encajada, se puede hacer una rotura de bolsa controlada con aguja entre contracciones para permitir la fuga progresiva y lenta del líquido amniótico y también intentar facilitar el descenso de la cabeza, intentando prevenir el prolapso de cordón. Si pasado un tiempo prudencial no se produce el avance de la presentación del segundo gemelo o en caso de riesgo de pérdida de bienestar fetal, en ocasiones podemos hacer uso de la ventosa para finalizar el parto, incluso aunque la presentación de este segundo gemelo se encuentre algo más elevado de lo normal. Y cuando la presentación no está encajada, hay otros obstetras que prefieren realizar la versión podálica interna y la gran extracción de nalgas. Mediante este manejo activo se pretende evitar complicaciones como el prolapso de cordón, de mano o desprendimiento de placenta. Esta maniobra debe ser realizada por obstetras experimentados dado el riesgo que existe de traumatismo fetal y materno. Se va a colocar una mano a través del cuello completamente dilatado para elevar la cabeza fetal hacia la cavidad y un asistente va a ayudar a mantener la cabeza en esta posición desde el abdomen. Lo que hace el obstetra desde la vía vaginal es agarrar primero uno y después el otro pie y se va a realizar una tracción firme hacia abajo de ambos pies, orientando las nalgas del feto hacia la vagina, realizando una extracción de nalgas. Las membranas deben dejarse intactas hasta que los pies del segundo gemelo entran en el introito vaginal, aunque es muy común que se produzca la rotura espontánea de las membranas durante la realización de estas maniobras. En general se va a intentar evitar la versión interna cuando el peso fetal estimado del segundo gemelo varía más o un 20% que el primer gemelo o cuando el trabajo de parto sugiere que es una pelvis no adecuada, por ejemplo una segunda etapa de parto muy prolongada. Y en estos casos es mejor realizar una versión externa del segundo gemelo en caso de que se haya producido una versión anocefálica. Y cuando el segundo gemelo no está encefálica, cuando está de nalgas o transversas, en general la preferencia va a ser la gran extracción de nalgas si no hay contraindicación para este procedimiento. Puede ser útil también la orientación fetal mediante la ecografía y también se puede facilitar este proceso administrando nitroglicerina, solinitrina, anestesia inhalada o fármacos uteroinhibidores que ayudan a relajar la musculatura uterina. La analgesia materna va a ser crucial para poder realizar estas maniobras y la extracción se va a realizar en cuanto sea posible para reducir el riesgo de que el cuello uterino se contraiga y aumente el riesgo de atrapamiento de cabeza. Y en estos casos se van a sujetar ambos pies y se aplica una tracción firme hacia abajo. Si no se pueden agarrar ambos pies, entonces se hace la tracción de un solo pie y suele ser efectiva hasta que ya hay espacio suficiente para agarrar el segundo. Lo vamos a hacer de una manera similar a como hacíamos la versión podálica interna. En general, de nuevo, se prefiere tener las membranas intactas para poder realizar esta maniobra hasta que los pies están en el introito, pero es verdad que hay algunos autores que sí hacen la amniorexis procediendo inmediatamente a localizar ambos pies y realizar la tracción. El manejo cuando existe una extracción podálica compleja como los brazos nucales o el atrapamiento de cabeza es similar al parto por podálica en un embarazo único y se describe en un vídeo por separado. Algunos obstetras prefieren hacer una versión externa, pero el éxito es menor, en torno a un 50% con respecto al 97-100% de la versión interna. En estos casos también se va a intentar realizar la versión externa con membranas íntegras, aunque también hay algunos que lo intentan realizar incluso con bolsa rota con una monitorización fetal continua. ¿Cuál es el intervalo que tiene que pasar entre el nacimiento del primer gemelo y el nacimiento del segundo gemelo? Si existe hipodinamia entre el expulsivo de ambos, se puede iniciar la estimulación oxitócica y en el 70% de los casos el expulsivo del segundo va a ocurrir en los siguientes
veces 30 minutos. Según la evidencia disponible, no parece existir un tiempo máximo específico para realizar la extracción del segundo gemelo, siempre y cuando no existan signos de pérdida de bienestar fetal, prolapso de cordón, sangrado o que veamos que el cuello empieza a cerrarse. ¿Y cuándo hacemos cesárea del segundo gemelo? Esto va a ocurrir entre el 4 y 10% de los partos vaginales gemelares planificados y se asocia a peores resultados en cuanto a riesgo de morbimortalidad fetal y neonatal en comparación al parto vaginal de ambos gemelos. Puede ocurrir por complicaciones maternas, por malposición fetal, prolapso de cordón, falta de progresión del parto o desprendimiento de placenta asociando sufrimiento fetal. En lo relativo a la tercera etapa del parto, el alumbramiento en el parto gemelar, sí sabemos que existe un mayor riesgo de atonía uterina debido a la sobredistensión que tiene el útero en un embarazo gemelar en comparación con los embarazos únicos. En general, el manejo no difiere de las gestaciones únicas, pero el umbral para intervenir con un segundo medicamento uterotónico puede ser más bajo, ya que conocemos el mayor riesgo de atonía o de hemorragia posparto. Algunos autores incluso proponen hacer un alumbramiento dirigido del segundo gemelo y medidas farmacológicas profilácticas. Y además el examen de la placenta puede ayudar a determinar la cigosidad y la posible patogenia de los hallazgos neonatales. Hasta aquí la explicación del parto gemelar. Espero que os haya ayudado en cuanto a la comprensión de los tiempos del manejo y de las vías del parto vaginal. Recordad que en la página web www.aulaginecologia.com encontráis todos los vídeos de manera gratuita separados por categorías, que la suscripción es gratuita y que a los suscritos les enviaremos las novedades cada 2 semanas. Nos vemos en los siguientes vídeos.